todos bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo y vamos a charlar, como de costumbre, sobre juegos de mesa. Pero en este caso vamos a hacer una selección de juegos de mesa que considero que son bastante interesantes para dar ese saltito un poquitín más hacia allá, para iniciar a personas a este maravilloso mundo de los juegos de mesa, pero en un sentido un poco más teniendo en cuenta apartados estratégicos y apartados de la gestión. Normalmente lo que se suele denominar juegos euro, aunque realmente ese es un término muy degenerado. Algún día tengo que hacer un vídeo hablando sobre el tema del diccionario lúdico para ver realmente el significado de estas palabras. Os lo explicaré mucho mejor si os explico y os enseño cuáles son esos 7 juegos que os quiero mostrar. El primero de ellos, vamos a hacer un pequeño hincapié, es este Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel yo creo que es uno de los mejores, desde mi punto de vista, juegos de mesa para 2 jugadores. Además funciona súper bien con gente no muy experta dentro de los juegos de mesa, funciona muy bien con gente experta también dentro del mundo de los juegos de mesa, y es un juego principalmente donde los jugadores vamos a estar seleccionando cartas, realizando un draft, para poder quedarnos con las cartas que necesitamos para nuestra ciudad, para intentar ganar, sobrepasar a nuestro oponente, de varias formas, principalmente en puntos de victoria. El jugador que tenga más puntos al final de la partida ganará, pero hay ciertas formas que también podemos gestionar para intentar llegar a dicho punto. Todo esto combinado con una gestión principalmente de los recursos que podemos generar en nuestra ciudad y el ingreso económico que nuestra ciudad también genera. Dentro de Seven Wonders Duel, como os digo, principalmente lo que tendremos será un track que nos va a ayudar a medir el poder militar, también una zona donde colocaremos las tecnologías que nos pueden permitir también coger ciertas tecnologías, llegar a ganar por poder militar, perdón, por poder tecnológico, y luego lo que tendremos pues son una serie de cartas que en principio lo que nos van a pedir son una serie de recursos principalmente para jugarlas. Las cartas de maravilla nos piden unos cuantos recursos, que son bastantes, y por otro lado tendremos las cartas normales, que las iremos seleccionando del tablero, que muchas de ellas nos dan recursos, y hay algunas otras que nos los piden para poder crearlas. Por ejemplo, esta carta de aquí que nos pide una botella para poder crearla. Esto de aquí es un poco todo lo que propone Seven Wonders Duel, y yo creo que una de las cosas más interesantes que genera este juego a la hora de empezar a iniciarse dentro de este mundo de juegos estratégicos un poco más complejos es el entender la gestión del dinero y el entender también la gestión de recursos. Cómo vamos a ir ganando esos recursos y cómo los vamos a ir optimizando para intentar tener la mejor ciudad entre los 2 jugadores, ya que este juego, hace falta decir, que es un juego exclusivo también para 2 jugadores. Ya que estamos tocando un poco el tema de la gestión de recursos, vamos a ir a uno de los juegos que personalmente creo que trata esto de una de las mejores formas. Dicho juego es Fertility. Fertility es un juego, para mí, ideal para iniciar, es un juego, podríamos llegar a llamarle incluso familiar, es un euro medio, de los que se suelen mal denominar. Y este Fertility creo que es muy bueno porque la forma en la que conseguimos los recursos no es para nada compleja. Dentro del juego tenemos unas fichas de dominó que iremos colocando sobre el tablero para intentar ganar recursos. Como podéis ver, estas de aquí son las fichitas que iremos usando e iremos colocándolas en el tablero, y dependiendo de las adyacencias ganaremos unos recursos u otros. Los recursos vienen en una bolsita, son tal que así, son bastante pequeñitos, y para lo que los vamos a usar va a ser para comprarnos nuevas losetas que colocaremos en nuestra ciudad, que esas losetas nos darán puntos de victoria. Al final, la compra de las losetas y la gestión de dicha zona de juego, de nuestro tablerito personal, va a ser muy sencilla, porque esas losetas se van a comprar con cualquier recurso, y nosotros en nuestro turno lo que vamos a hacer es colocamos una loseta en el centro de la mesa, una ficha de dominó, ganamos recursos y o los gastamos todos y los utilizamos o los perderemos al final del turno. Y los recursos suelen ser bastante sencillos de usar, ya que con ellos compraremos nuevas zonas para nuestra ciudad y con los propios recursos completaremos ciertos requisitos de nuestra ciudad. Un juego de gestión de recursos con una mecánica de dominó que casi todo el mundo puede entender muy fácil, que termina vertiendo en una idea de gestionar los recursos súper sencilla y que puede acercar a todo el mundo a un grandísimo juego como es este Fertility. Ya os digo, personalmente me parece uno de los mejores juegos en ese sentido. Así que querría también recomendar este Fertility hablando ya del tema de la gestión de recursos. Si bien es cierto que cuando hablábamos del Seven Wonders Duel estaba comentando que hay una mecánica de selección de cartas donde
es bastante original y la verdad es que a 2 jugadores se puede hacer bastante tensa y hay bastante malicia en esa primera fase. Nos encontramos con otros juegos con una mecánica que se suele denominar de draft, que es una mecánica de selección de cartas. Y si hablamos de mecánicas de draft, hay varios juegos que nos pueden venir a la mente, pero a mí uno de los que más me gusta y que creo que a día de hoy le mete un añadido adicional, sobre todo al tema este de los recursos que estaba comentando, es este It's a Wonderful World. El juego que puede ser que encontréis en tiendas, bueno, seguramente será mucho más finito. Yo personalmente tengo la versión en inglés, de la versión del micromecenazgo, pero encontraréis una versión un poco más pequeña. Tranquilos, es el mismo juego. La gracia que tiene este juego, o lo que tiene de interesante y que personalmente creo que es bastante guay para poder introducir dentro de este mundo de los juegos, es la mecánica de selección. Esa mecánica de draft es una mecánica muy vista en muchos juegos. Ya hemos dicho que en Seven Wonders Duel se hace de una forma específica, pero hay otros juegos que también la implementan. Y por otro lado también que tiene una toma de decisiones en la que podremos usar las cartas que vayamos ganando para generar recursos, y tenemos que entender una producción en cadena, que esto también es algo que podremos ver en algunos juegos un poco más avanzados. Todo esto de una forma extremadamente sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Dentro de It's a Wonderful World, como podéis ver, pues la verdad es que, como os digo, esta es la versión de Kickstarter, que tiene un montón de componentes, pero lo principal que tendremos son un montón de cartas, que bueno, pues yo las tengo metidas dentro de ciertas cajas, así que lo que voy a hacer seguramente va a ser solaparos algunas imágenes por aquí encima, para que podáis ver un poco el estilo de las cartas. Las cartas al final no tienen mucho más que huecos donde tendremos que colocar los recursos que necesitemos para construir dichas cartas, y esas cartas nos van a ir mejorando la producción y nos van generando más puntos de victoria. Un juego muy sencillo, que personalmente sigo disfrutando un montón y que la verdad es que creo que es un grandísimo juego para iniciar dentro del mundo de los juegos así un poquitín más complejos y de estrategia. Con esto de aquí hemos tocado bastante el tema de los drafts y de las gestiones de recursos. Pero hay otro componente que se usa bastante en juegos, sobre todo, por ejemplo, en Alhambra y en Carcassonne, que son juegos muy reconocidos como juegos de iniciación, para los que podemos dar un pasito más allá, y yo creo que hay un grandísimo candidato para esto, que es la colocación de losetas, una mecánica que se ve bastante en juegos un poco más complejos, y la verdad es que me ha apetecido, porque lo he estado rejugando últimamente, me ha gustado mucho, poner este Carpe Diem como ejemplo. Podría haber puesto perfectamente Carcassonne, como os decía antes, o Alhambra, pero creo que este Carpe Diem le mete un pequeño toque adicional que yo creo que puede ser bastante fácil de asimilar, no ser extremadamente complejo para los nuevos jugadores. En este Carpe Diem, como os decía, los jugadores lo que tendremos son una serie de losetas, aparte de un tablero central en el que nos iremos moviendo, iremos cogiendo esas losetas de una forma bastante original, y las losetas lo que van a permitir es que nosotros vayamos construyendo un tablero de juego. Las losetas son de este estilo, hay de varias formas, y es un juego bastante combero. Hay muchos combos, y eso es algo al final muy satisfactorio para el jugador novato y para el jugador experto. Tenemos estas losetas, esta ficha que sería nuestro tablero personal donde iremos construyendo, y tenemos que intentar optimizar al máximo la zona que se nos propone dentro del tablero de juego. Entonces lo que tendremos que ir haciendo son ciertas construcciones que al terminarlas nos generarán esos combos para poder seguir mejorando y puntuando más, generando ciertos recursos que en este caso no los gastaremos para poder potenciar nuevas cosas o comprar nuevas cosas, sino que muchas veces lo usaremos para las puntuaciones de final de partida. Si hay algo que tiene muy interesante la gran mayoría de juegos de Feld, que es el autor de este Carpe Diem, es que suelen ser bastante ensalada de puntos, que se suele decir, que son que tienes varias formas de ir a hacer puntos de victoria, no hay ninguna que sea extremadamente mejor que otra, sino que a medida que avanza la partida te vas adaptando a lo que va sucediendo e intentas optimizarlo todo de la mejor forma posible. Pues este Carpe Diem, en una duración bastante contenida, ofrece muchas cosas que al final se pueden usar en juegos ya un pelín más complejos. Así que considero que este Carpe Diem es un grandísimo juego para iniciar dentro de este mundillo de los juegos estratégicos. No sé si me conoceréis de hace tiempo, los que estáis viendo este vídeo. Es posible que este vídeo haya llegado a tus manos y que todavía no estés suscrito a ese canal, algo que me pone triste. No te cuesta nada darle al botoncito que hay aquí abajo. Estoy bromeando. Pero bueno, si estás ya desde hace tiempo, y si no, te lo cuento ahora, una de las mecánicas que personalmente más me gusta, una de las formas de jugar que me encanta a mí dentro de los juegos de mesa y creo que es muy elegante, que está súper bien llevada, es el tema de la construcción de mazos.
Y si hablamos de construcción de mazos, se me vienen un montón de juegos que podrían entrar en esta categoría a la cabeza. Pero hoy he decidido coger este, que es El Dorado. El Dorado me parece un excelente acercamiento al mundo de la construcción de mazos desde un punto de vista súper sencillo, ¿vale? La construcción de mazos es una mecánica de juego en la que los jugadores, por norma general, empezamos con un mazo de cartas y a medida que avanza la partida ese mazo va mejorando y lo vamos haciendo más grande y vamos cogiendo nuevas cartas para ese mazo que hacen mejores efectos. En este caso, Reiner Knizia, que es el autor de El Dorado, ha convertido esa mecánica de construcción de mazos, la ha juntado, la ha amalgamado con una mecánica de carrera en la que tendremos que movernos por unos tableros a medida que vayamos seleccionando cartas y las vayamos metiendo dentro de nuestro mazo. Todo esto con un pulido y una sencillez extrema. Si hay algo en lo que se caracteriza bastante Reiner Knizia es en esa habilidad de poder hacer las cosas tan simples. Tendremos losetas de este estilo, que son por donde tendremos que movernos, y cada una de ellas tiene unos requisitos para poder pasar por ahí. Empezaremos con mazos que pueden moverse relativamente poco, iremos bastante lentos. Ahí va la idea de cada uno de los jugadores de, si deciden usar sus cartas para correr mucho al principio pero luego perder un poco de fuelle, ya que habrá ciertas zonas por donde no puedan pasar hasta que no hayan comprado ciertas cartas, o si los jugadores prefieren empezar la partida yendo un poco más lento pero mejorándose el mazo para poder correr más al final y pegar ese sprint. Así que al final es un juego extremadamente sencillo, no es muy complejo de jugar, tampoco es que sea un juego súper simple. Pero yo creo que para implementar y para enseñar esta mecánica de la construcción de mazos está realmente bien, porque está muy pulido y es muy sencillo de entender. Así que yo creo que este El Dorado es una grandísima opción como juego de estrategia, para empezar a enseñar un poquitín este mundo de los juegos. Me quedan un par más, y me gustaría, voy a dejar este para el final, ya que implementa una mecánica que yo creo que es un poco avanzada, pero creo que el juego está muy bien para ello, aunque os lo explicaré en un momento. Vamos a hablar de otro que personalmente creo que es muy guay, además el tema acompaña un montón, a mí personalmente el juego me gusta muchísimo, y es este Meeple Land, ¿vale? Meeple Land podría ser otro buen ejemplo de juego de colocación de losetas, como estábamos hablando antes con el Carpe Diem, que nos colocamos unas losetas en nuestra zona e intentamos optimizarlo de la misma forma. Aquí va a suceder algo parecido. La mejor forma de optimizar nuestro parque de atracciones, en este caso. El juego nos va a proponer y van a haber una serie de zonas donde podremos comprar diferentes atracciones y diferentes mejoras para nuestro parque, y lo que tendremos que hacer es intentar colocar las losetas de la mejor forma posible para que los visitantes entren a vernos. Todo esto aderezado con un sistema económico, es decir, los jugadores iremos consiguiendo monedas, principalmente, que las iremos usando para poder comprar nuevas atracciones para nuestro parque de atracciones. Como veis, aquí están todos los papelitos de las partidas que he jugado, que no han sido pocas, y lo que tendremos pues son losetas de este estilo, que muchas veces son atracciones que nos permiten colocar a ciertos visitantes. Tendremos un montón de visitantes, al final de cada ronda llegará un autobús lleno de visitantes que podremos colocar dentro de nuestro parque. Tenemos atracciones de diferentes tamaños, las tenemos más grandes, que al final nos darán más puntos de victoria. Tenemos unas losetas pequeñitas, que son como servicios que podemos encontrar, puestos de comida, aseos, puestos de souvenir, que es posible que alguno de los visitantes requiera. Por lo tanto, al final tenemos que tener varias cosas en cuenta para intentar optimizar al máximo nuestro parque para hacer el máximo número de puntos de victoria. La verdad es que este es un juego que me ha sorprendido para bien, este Meeple Land, porque considero que en ese sentido, en el momento de explicar cómo jugar, se explica en un momento. Es extremadamente sencillo aprender a jugarlo, pero luego, si te quieres quebrar la cabeza y quieres darle vueltas a lo que puedes hacer dentro de la partida, se las puedes echar, porque va a ser un verdadero quebradero de cabeza, seas novato o seas experto, optimizar tu parque de atracciones lo mejor posible para ganar el máximo de puntos de victoria. Hay varias cosas a tener en cuenta, pero explicar el juego y jugarlo es realmente sencillo. Así que quería reivindicar también este Meeple Land, que lo vamos a colocar aquí detrás del Fertility, pobre Wonderful World, que no se le ve mucho. Y quería reservarme para la última de todas las recomendaciones que quería hacer, un estilo de juego que quizás no sea el mejor para empezar dentro del mundo de los juegos de mesa, pero creo que este lo implementa de una forma súper elegante. Bueno,
no me gusta mucho esa expresión, pero que lo implementa muy bien. Y la verdad es que, bueno, os lo voy a contar. Dicha mecánica es la asimetría. La asimetría significa que los jugadores van a hacer cosas diferentes normalmente, o tienen formas diferentes de jugar, o formas diferentes de ganar. Y en este caso hay un juego que está súper bien, que la implementa muy bien, que se llama Villainous. Villainous es un juego que implementa esa asimetría de forma que vamos a jugar a los villanos de Disney y cada uno de ellos tiene un objetivo. Por poneros el ejemplo, en otra caja, el objetivo de Hades, por ejemplo, dentro de la película de Hércules, es el mismo que tenemos dentro del juego: llevar a los titanes al Monte Olimpo. Si conseguimos hacer eso, hemos ganado la partida. Pero cada uno de los personajes de cada caja de Villainous tiene un objetivo diferente. Todos jugarán con cartas y jugarán con un sistema de acciones, que es bastante interesante porque al final el sistema de acciones es algo recurrente dentro de los juegos de mesa, y también funciona con el rollo este de la simetría y ciertas localizaciones, lugares donde colocar nuestro trabajador, ciertos conceptos que al final son interesantes porque van a sonar varias veces en otros juegos de mesa, sobre todo si queremos, una vez hayamos jugado alguno de estos juegos, ahondar un poco más en el mundo de los juegos de mesa. Y en este caso tendríamos este Villainous con una producción espectacular. Como podéis ver, el tema de las miniaturas que tenemos dentro del juego son súper guays. La reina de corazones, tenemos aquí a Jafar, si no recuerdo mal, tenemos a Maléfica, tenemos a varios personajes. Luego tenemos un sistema económico, como hemos estado viendo con algunos de los juegos, basado en un sistema de monedas. Y por último, cada jugador tendrá su tablerito personal. En este caso, el objetivo de la reina de corazones tendrá unas localizaciones donde podrá ir haciendo ciertas acciones para intentar completar su cometido. Esto sería Villainous, que la verdad es que está súper bien en ese sentido, y además, al ser un tema, una temática tan friendly como puede ser Disney, yo creo que es un juego bastante sencillo de sacar a mesa, y luego al final jugarlo tampoco es extremadamente complicado. Y la verdad es que poder revivir las películas de Disney siendo el villano es otro rollo. Así que estos han sido estos 7 juegos que os quería recomendar como juegos que yo creo que para iniciar un poquitín y empezar a explicar las primeras mecánicas y las primeras sensaciones de un juego de mesa estratégico un poco más complejos, pueden funcionar realmente bien. ¿Que queréis echaros una partida a un Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, por poneros un ejemplo? Pues a lo mejor cogería algún juego que implementara alguna mecánica de colocación de trabajadores. A lo mejor con el tema de la gestión de recursos podríamos irnos hacia un Fertility. El tema de conseguir cartas que tiene Lorenzo lo podríamos implementar con el Fertility, que es colocárnoslo dentro de nuestra zona. No sé, al final yo creo que estos juegos, cada uno de ellos nos enseña algo que al final podremos usar en juegos un poquitín más complejos. Dicho esto, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.